de nuevo. Vamos a continuar un poquito para terminar el tema de pasivo y después queda liberado para que el que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda, en la medida que se lo pueda contestar, con gusto. La verdad que hablar seguido se complica la garganta, ¿no? Bien. Bueno, seguimos entonces. Pasivo no corriente, aquellas obligaciones ciertas y eventuales, lo mismo. O sea, las consideraciones, sean corrientes o no corrientes, la diferencia está en cuanto al vencimiento, ¿no? En este caso, vencen dentro de los 12 meses contados desde la fecha de cierre económico. O sea que pasado los 12 meses es que uno empieza a evaluar esto de pasivos no corrientes. Perdón, estoy viendo mal. Acá, pasivos no corrientes. Las mismas consideraciones, obligaciones ciertas y eventuales, cuyo vencimiento operará en un plazo mayor a los 12 meses. Bueno, acá aparece una definición: deudas contraídas con terceros por operaciones regulares realizadas por el ente, canceladas en un plazo mayor a 12 meses. Comerciales a pagar a largo plazo, deudas con proveedores, operaciones habituales del ente. Bueno, acá está, por supuesto, afirma una discusión que se presentó al momento que estuvimos repasando las respuestas del parcial, que decían de que las deudas comerciales no podían ser a 12 meses o pueden, bueno. Acá creo que queda absolutamente claro eso, ¿no es cierto? Que puede ocurrir de que existan deudas comerciales a largo plazo. Puede. No, ¿que es lo común? No, no es lo común, pero puede ocurrir. Otra deuda a pagar a largo plazo no contemplada precedentemente. O sea que acá básicamente se van a circunscribir algunas deudas que están vinculadas, por ejemplo, a inversiones, a facilidades de pago que nos realizan los proveedores que generalmente son proveedores de maquinarias, generalmente, así que ahí empiezan a tener impacto en este pasivo no corriente. Aparecen también las deudas bancarias, son muy comunes las deudas bancarias en este apartado como pasivo no corriente, deudas que generalmente están relacionadas a inversiones a largo plazo. O sea, hay algo que yo les explicaba de que tiene que haber una relación entre el origen de los fondos y el destino que le vamos a dar a los fondos. Si el destino es al corto plazo, o sea, financiar algo que está en el corto plazo, esto es, o los propios fondos, o mercadería, o precisamente financiar las cuentas a cobrar, bueno, lo podríamos hacer con fondos a corto plazo. Ahora bien, las inversiones en bienes de uso, o sea, en bienes de capital de uso durable, necesariamente lo vamos a tener que financiar con fondos a largo plazo. Eso es lo que establece, digamos, la buena práctica financiera. ¿Se acuerdan de esa propaganda que hacía Tarjeta Naranja? Que decían, hacemos lo que financieramente, lo incorrecto, decían. Bueno, lo financieramente correcto en este caso es financiar con fondos a largo plazo aquellas inversiones durables y con fondos a corto plazo aquellas inversiones que no son durables, ¿sí? Por ejemplo, las mercaderías o las cuentas a cobrar. Ocurren cosas en la realidad que no cumplen estas reglas de prudencia en el financiamiento.
a patadas. Ocurre a diario y bueno, obviamente que en muchas ocasiones tienen sus consecuencias muy serias, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. La pequeña y mediana empresa es muy frágil a ese tipo de errores y movimientos, porque ¿qué pasa? No tiene la capacidad de maniobra, no tiene la espalda como para soportar algún financiamiento a corto plazo de un bien de uso. A ver, vamos a un ejemplo clásico. Compramos un camión para usarlo de reparto con un plazo de 12 meses. La idea es de que la inversión, en este caso el camión, me sirva a mí para yo devolver ese préstamo que obtuve. ¿Ah? Es decir, es el camión el que me tiene que generar el dinero suficiente como para yo poder solventar el préstamo que solicite. Y muchas veces ese camión demora a lo que nosotros denominamos la inversión tiene que madurar y el camión demora en madurar la inversión. Entonces, ¿cómo vamos a repagar ese camión? Vamos a suponer a través de las amortizaciones, ¿sí? Que le hacemos nosotros el camión. Y si el camión lo amortizamos en 5 años, y evidentemente la vida útil de ese camión tiene que estar estrechamente relacionada a la posibilidad de financiamiento. Esa es una regla financieramente correcta. Así es. ¿Que ocurren cosas distintas? Ocurre cosas distintas. Que están mal. No es lo correcto, ¿sí? Entonces, que eso le quede claro, ¿eh? Por la duda llegan ustedes, porque en la práctica van a ver estas cosas, van a ver estas prácticas. Pero ahí empiezan a aparecer los problemas. Llegado el vencimiento, no tienen para pagar, tienen que hacer frente a las cuotas y la inversión todavía no rindió su fruto, ¿sí? Entonces ahí empiezan a aparecer los problemas, empiezan a recurrir a financiamiento carísimo y eso empieza una bola de nieve que es muy difícil de parar. Puede ocurrir de que exista alguna posibilidad de que ese camión se pague con una deuda a corto plazo, y sí, puede ser, pero la empresa que toma ese crédito y tiene que tener un margen de utilidad lo suficientemente grande como para no tener ningún tipo de problema, ¿sí? Cosa que en la mayoría de los casos de las pymes eso no ocurre, ¿sí? Bien, acá también va a aparecer deudas fiscales, no va a aparecer deudas con los salarios, por ejemplo, obviamente eso no puede ocurrir, no puede, la deuda del salario y del aporte y la contribución no puede aparecer acá como no corriente, porque estamos incumpliendo la ley tributaria. Sí puede ocurrir algo alguna moratoria, ¿sí? Es decir, algún tipo de facilidades que me dan los distintos gobiernos municipales, provinciales, nacionales, en pagar esos impuestos que yo tengo atrasados. Ahí sí va a aparecer deudas fiscales acá en un plazo de más de un año, ¿sí? También normalmente aparecen acá, es bastante común, que aparezcan préstamos que hacen los socios, o sea, en definitiva, más que préstamos, son aportes encubiertos que hacen los socios a la actividad de la empresa. ¿Por qué digo que son aportes encubiertos? O sea, aparecen como préstamos, pero en realidad esos préstamos carecen de la obligatoriedad para la empresa de devolverlos, ¿sí? Entonces, si bien aparecen como un pasivo, en realidad son aportes, son aportes disfrazados de pasivos, ¿sí? Aportes de los propios socios que ponen dinero y que en vez de estar en el patrimonio neto, lo ponen acá en el pasivo. ¿Por qué es eso? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué es eso? Y bueno, es una cuestión también de costos. El hecho de que yo haga aportes y que vayan directamente al capital, aumentando el capital, implica todo un costo de trámite,
todo un costo de pagarle al abogado, de pagarle al contador para que modifique el contrato, ¿se entiende? Entonces, ese aporte, para evitar todos esos costos, se ubican acá en el pasivo no corriente, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ya estoy en la última de mis fuerzas vocales. Préstamo y préstamos a pagar, no hay diferencia, no hay diferencia, son préstamos, en definitiva, un préstamo es, a ver, digamos, depende de dónde estés ubicado en el mostrador. Siempre es conveniente hablar de préstamos a pagar. ¿Por qué? Y porque puede ocurrir de que se malinterprete y digamos préstamos a lo que yo le estoy prestando, entre comillas, a un cliente o a un tercero. ¿Tá? Por eso es conveniente que siempre se diga que es préstamo a pagar, pero es muy difícil que uno encuentre préstamos como activos. Muy difícil que usemos ese vocabulario cuando estamos hablando de derechos de cobro. Es muy difícil. Con lo cual, yo le diría a Nicolás que préstamo y préstamo a pagar, a nuestro caso, a nuestro curso, es lo mismo. Sí, cómo no. Vuelvo a la filmina anterior. A ver, deme un segundito. Lo vamos a hacer así. Ah, bueno, ahí está. Sí, ¿qué necesitas de acá? ¿Cuál es la pregunta? Vamos no había copiado un punto, ya está, muchas gracias. De todos modos, les digo que estas filminas están cargadas en Classroom, o sea que solamente para agregar un comentario marginal, ¿no es cierto? Pero estas filminas están ya subidas a Classroom, así que las pueden tomar de ahí, no hay ningún problema. Sí puede ser para hacer alguna anotación marginal que ustedes estimen conveniente, ¿no? Pero están subidas ya. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, de todos modos, a ver, acá viene otra inquietud. Profe, en caso de los préstamos bancarios, ¿cómo sería? Bueno, en el caso de los créditos bancarios, depende, digamos, ustedes saben de que hay una serie porque ya lo vimos cuando hablamos de financiamiento, hay una serie de productos que los bancos ofrecen a sus clientes. Y dependerá del producto donde nosotros lo ubicamos como pasivos corrientes o pasivos no corrientes. Por ejemplo, a ver, yendo a ese punto particularmente. En el caso del descubierto en cuenta corriente, por ejemplo, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de ese punto, bueno, el descubierto en cuenta corriente obviamente va a aparecer dentro de los pasivos corrientes. ¿Por qué? Porque la empresa tiene la obligación de cubrirlos, de pagar ese descubierto al corto plazo, o sea, en el transcurso de un año, menos de un año. Los préstamos que se denominan préstamos comunes o préstamos de evolución, que le dicen, también son préstamos que se contabilizan, bancarios estamos hablando, siempre bancarios.
eh, también son préstamos que se contabilizan a corto plazo porque están destinados precisamente a la evolución de la empresa. Es decir, a financiar parte del circulante que necesita una empresa para moverse. Cuando nos referíamos a financiar las cuentas a cobrar, por ejemplo, se financian a corto plazo. Normalmente se financian a corto plazo. Hay casos, a ver, eso lo vamos a ver más adelante, no me quiero anticipar mucho porque si los voy a confundir, pero a ver, si hay alguna necesidad de financiamiento, que en principio es a corto plazo, por definición, pero yo veo de que esa necesidad se presenta habitualmente siempre, ¿tá? O sea, a ver, en la práctica, siempre me quedan descubiertos, siempre me quedan descubiertos y no me alcanza, y no me alcanza, no me alcanza, y pasa el tiempo y yo veo que es siempre así, quiere decir de que esa es una necesidad permanente, ¿eh? Es una necesidad de fondos que se está haciendo permanente. Y las empresas están gastando, y eso ocurre muy a menudo, las empresas gastan una fortuna en esa, ¿sí? Gastan muchísima plata, porque el descubierto es uno de los préstamos más caros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo, empresario, de que esa necesidad a mí se me hace constante, ¿sí? Yo puedo, ¿sí? Es más, debo financiar esa necesidad que aparece como constante con fondos a largo plazo, ¿sí? Con fondos a largo plazo. Entonces ahí puedo yo financiar con fondos a largo plazo una necesidad de financiamiento a corto plazo. Es decir, ahí se puede. Ahora al revés es improcedente, está mal, es financieramente incorrecto. O sea, financiar algo a corto plazo con fondos a largo plazo no hay ningún problema. Ahora al revés es financieramente incorrecto, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a corto plazo. Ahora, y por supuesto, los descuentos de documentos también van a estar acá en pasivos corrientes, porque normalmente son descuentos de documentos de corto plazo, o sea, ahí no hay mayor plazo, o sea, son 40. Miren, hoy se están negociando cheques no más de, 180, de 90 días, hoy. Cuando esto se normalice un poco más, aparecerán cheques de 180 días y algunos de 200 y pico de días, pero es muy raro. Imagínense, en este país no se venden, cuanto más alta es la inflación, menos plazos hay. Entonces no aparece muy común ese tipo de operaciones. Bueno, pero de todos modos esas operaciones son a corto plazo. Y a largo plazo son el resto de las financiaciones de los bancos, ¿no? Es decir, aquellas financiaciones que financian una necesidad a corto plazo que se hizo recurrente, como hablábamos recién, o el financiamiento de inversiones en capital fijo, ya sea para comprar un vehículo, para comprar un camión, una maquinaria, para construir una planta fabril, bueno, inversiones a largo plazo, sí. Normalmente esas inversiones a largo plazo comprende hipoteca. Eso habitualmente es así. Puede ocurrir, por ejemplo, ahora, o sea, en circunstancias muy raras, muy extremas, de que un banco financie a largo plazo solo firma. Es muy raro, muy raro, muy difícil. Por ejemplo, salvo ahora en estos casos, ¿no es cierto? Que por la emergencia de la pandemia se han estado financiando, se han estado otorgando préstamos a sola firme a 3 años, pero es muy difícil, es bastante difícil. Generalmente los bancos a más de 2 años, inclusive 2 años ya buscan prendas, asegurarse el cobro de alguna u otra forma.
¿Alguna otra duda? Espero que te haya sido contestada tu pregunta. Bueno, bueno chicos, si no hay ninguna duda, los veo. El viernes va a ser una clase de espejo de esta, así que no, el que no quiera verla, yo la doy el viernes porque hay personas que no pueden hoy lunes, así que, y el hecho de eso de grabar, qué sé yo, no. No me convence mucho. Así que nos vemos y que descansen, que tengan una buena semana y a cuidarse. Nos vemos, profe, igualmente. Adiós.